Hola, ¿qué tal amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy es sábado de manualidades y de reciclaje. Yo les había mostrado en un short una cajita que tengo ya 17 años y su estructura es metálica y forrada con tela de chifón. Pero como todo tiene su vida útil, ya la tela se acabó, pero no quise desechar la cajita para poder hacerle un lindo forro con coloridos hilos perlé. Así que vamos a tejer. Para hacer este lindo joyero vamos a usar lo siguiente. Como les había dicho en un principio, esta cajita la vamos a reciclar. Tiene ya 17 años y es una cajita que me gané cuando vendía cosméticos en temporada de Navidad. Y ahora, miren cómo está, toda fea, toda aplastada, pero me gusta su estructura, el metal, que es lo que voy a usar. Ahora, ustedes me dirán, yo no tengo la misma caja. Sí, no hay ningún problema, pero la idea es lo que les quiero dejar. Si ustedes tienen una caja parecida, en buena hora. Si no, ustedes pueden, qué sé yo, forrar una cajita de cartón, pero que sea un cartón bien grueso. O si no, una cajita de madera. Le pueden, en este caso si es madera, como no hay de dónde agarrar acá, lo que voy a hacer, entonces siendo de madera ustedes pueden pegar con silicona líquida. Eso ya les dejo a su criterio, yo solo les estoy dando una idea. Aquí tengo estos hilos de colores y son hilo perlé. Son 6 colores que voy a usar. Traten de que sean colores vivos para que les quede muy bonito. Y como el hilo es bien delgadito, voy a tejer con un crochet de número 2.5. Vamos a usar tijeras y una aguja lanera. Miren amigas, yo tengo aquí ya preparado el primer granny que va a ser para la tapa. No se preocupen porque el mismo vamos a hacer para la base. Como ya lo tengo aquí preparado, solamente vamos a colocar de esta manera. Ya igual el orden de los colores van a ver ustedes al momento que hagamos, como les digo, para la base. Entonces pongan atención que esta partecita es súper fácil. Hago mi nudito para iniciar. Voy a colocar y vamos a empezar desde aquí. Perdón por la bulla. Aquí ustedes ven la esquina, ¿sí? Donde he puesto 2 puntos altos, cadena y 2 puntos altos. Entonces ahí vamos a iniciar. Y me voy a ir aquí. Vamos a ir así. Aquí ya no le vamos a poner punto alto, sino más bien un borde con un medio punto, para que concuerde el tamaño y no haya ningún problema. En cada punto paso y tejo medio punto, así. Cada punto y vamos con medio punto cerrando, así. Ahí
medio punto y vamos cerrando. Medio punto y cerramos. Medio punto y cerramos hasta completar la primera esquina. Miren, amigas, me adelanté a ponerle el borde y me falta uno. Les voy a indicar cómo hacer en esa parte para que les salga bien en el caso de que vayan a utilizar un estuche igual al mío. Pero en el caso de que vayan a usar un estuche de madera, simplemente lo que van a hacer es tejer el borde con la cantidad de vueltas que sean necesarias para cubrir la tapa, al igual que la base. Y para que les quede bonito, ponen un borde de medio punto y van a pegar estirando bien en la madera con silicón. Aquí no nos hacemos ningún problema. La cuestión es que yo les doy la idea y ustedes pueden usar en lo que gusten. Entonces, en este caso, que es el mío, yo lo estoy haciendo así. Ahora, en esta esquina, como les había dicho, están los 4 puntos que van 2 puntos altos, cadenita, 2 puntos altos. He tejido normalmente mi medio punto y ahora me voy al punto que sería el del medio. Entonces ahí voy a tejer medio punto. Y para el siguiente lado, en el mismo huequito, en el mismo espacio, estiro un poquito en este caso. Y ahí mismo, pero yéndome a este lado, voy a tejer medio punto. Ahora, es difícil pasar aquí el crochet y por eso voy a ayudarme pasando el hilo para que el ganchito pueda hacer lo suyo. Ahí voy a apretarle un poquito para que quede bien y miren, y ahora sigo tejiendo en cada espacio medio punto. Aquí los primeros puntos tengo que ayudarme de esta manera. Así, tratando de que cada punto sea tejido. Miren. Y así termino todo este lado. Ya estoy terminando y ahora me falta el medio punto de el centro de los 2 puntos en la esquina. Súper facilito. Tejo ese medio punto y ahora, para más facilidad, vamos a recortar. Voy por detrás del primer medio punto y paso hacia atrás del hilo para rematar. Luego ya le perdemos ese hilo con una aguja lanera.
Miren qué bonito que queda. Ahora vamos a realizar el diseño del granny y vamos a terminar con la base. Vamos a empezar tejiendo el granny con este tono turquesa. Formamos un aro mágico, pasamos el crochet y sacamos el hilo, tejemos una cadenita y con mucho cuidado soltamos el aro. Y dentro de él vamos a tejer 12 medios puntos de esta manera. Una vez que he terminado 12 medios puntos dentro de mi aro mágico, vamos a cerrar jalando este hilito con mucho cuidado. Así. Y me voy al primer punto para cerrar con punto deslizado. Subo 3 cadenitas y en el mismo espacio voy a tejer punto alto. Paso al siguiente espacio y tejo 2 puntos altos en el mismo espacio, es decir, punto con aumento. Paso al siguiente espacio y tejo 2 puntos altos. En el siguiente lo mismo, 2 puntos altos. Y así voy a terminar esta vuelta tejiendo 2 puntos altos en cada espacio anterior. Es decir que esta vuelta voy a terminar con 24 puntos altos. Ya tengo mis 24 puntos altos y me voy a la primera cadenita, que es el primer punto, para cerrar con punto deslizado. Vamos a recortar y tomamos el siguiente color, que es un naranja clarito. Ahí está bien rematado. Entonces formamos el primer nudito y me voy por aquí en medio entre los puntos. Voy a subir con 3 cadenas, que sería el primer punto, y adicionalmente 2 cadenas más, que serían la separación. Ahora voy a contar 2 puntos siguientes y voy a pinchar en medio, no sobre la cadenita, sino en medio de los puntos, para tejer punto alto. 2 cadenitas de separación. Luego cuento 1, 2 y en medio de los puntos tejo mi punto alto, 2 cadenitas y a la vez voy perdiendo estos hilitos. 2 puntos altos y en medio entre los puntos paso y tejo mi punto alto. 2 cadenitas y hacemos lo mismo. Cuento 1, 2 y en medio de los puntos, no sobre las cadenitas, en el espacio.
vuelvo a contar 1, 2 y entre los puntos tejo mi punto alto, 2 cadenitas y lo mismo, 1, 2 y entre los puntos un punto alto y 2 cadenitas de separación hasta terminar la vuelta. Terminada mi segunda vuelta, voy a buscar la tercera cadenita, 1, 2 y 3. Paso y cierro con punto deslizado. Remato el hilo y ahora preparo el hilo de color verde. El primer nudito y empezamos en el primer espacio. Paso el hilo y tejemos una cadenita y luego lazada para tejer medio punto alto. Luego tejemos punto alto, una cadenita, un punto alto, tomamos una lazada y tejemos medio punto alto y medio punto. Voy al siguiente espacio y tejo medio punto, tomo una lazada para tejer medio punto alto, tejo punto alto, cadenita, punto alto, lazada para tejer medio punto alto, medio punto. Vamos al siguiente espacio, medio punto, lazada y tejemos medio punto alto, un punto alto, una cadenita, un punto alto, lazada y tejemos medio punto alto y finalmente medio punto. Miren cómo va quedando, qué bonito. Luego vamos a ir haciendo lo mismo en los siguientes espacios con medio punto alto y punto alto. Luego cadenita de separación y regresamos con punto alto, medio punto alto y medio punto. Terminemos. Ya he terminado mi vuelta y miren cómo queda, parece una florcita. Vamos a cerrar en el primer medio punto. Y listo. Voy a rematar. Ahora voy a tomar el hilo de color naranja que es más fuerte. Y nos vamos al centro, entre cada diseño, aquí, donde está la cadenita de separación. Pasamos y voy a subir con 3 cadenitas, sería el primer punto. 1, 2, 3. Una de separación y vamos a hacer en el mismo espacio un punto alto de 3 lazadas, así. 1, 2 y 3. Luego voy a tejer 3 cadenitas y me voy al siguiente espacio para tejer punto alto de 2 lazadas. Tejo 3 cadenitas y en el siguiente espacio punto alto de 2 lazadas. 3 cadenitas y vamos a hacer la siguiente esquina tejiendo punto alto de 3 lazadas,
2 cadenitas y en el mismo espacio punto alto de 3 lazadas. 3 cadenitas y vamos a tejer punto alto de 2 lazadas. 3 cadenitas, punto alto. 3 cadenitas y vamos a la siguiente esquina tejiendo punto alto de 3 lazadas, 2 cadenitas y en el mismo espacio punto alto de 3 lazadas. 3 cadenitas, en el siguiente espacio punto alto. 3 cadenitas, en el siguiente espacio punto alto. 3 cadenitas y vamos a hacer la siguiente esquina. Punto alto de 3 lazadas, 2 cadenitas y en el mismo espacio otro punto alto de 3 lazadas. 3 cadenitas, punto alto en el siguiente espacio. 3 cadenitas y punto alto en el siguiente espacio. 3 cadenitas y voy a buscar la primera cadenita del primer punto para cerrar con punto deslizado. Y miren cómo queda. Ahora dentro de cada V vamos a tejer 2 medios puntos. En el espacio que viene 3 medios puntos. Sobre el punto alto anterior, medio punto. En el espacio que viene, 3 medios puntos. Sobre el punto alto, medio punto. En el espacio 3. En la V de cada esquina 2 medios puntos. En el espacio 3. Luego viene el punto alto y tejemos ahí medio punto sobre el punto anterior y en el espacio 3. Viene el punto alto y tejemos medio punto sobre el mismo. En el espacio que viene 3. En la V tejemos 2. En el siguiente espacio tejemos 3. En el punto alto tejemos 1 y luego 3 en el siguiente espacio. Sobre el punto tejemos 1 y luego 3. Dentro de la V 2. Luego en el espacio 3. En el punto alto tejemos 1. Tres en el espacio. Sobre el punto alto tejemos 1 y 3 en el último espacio. Cerramos con punto deslizado en el primer medio punto.
recortamos y ahora preparamos el color amarillo y voy a rematar. Procuren que el tejido no sea tan apretado para que conforme vayamos haciendo las demás vueltas se estire, y más que todo se estire también al momento de poner en la base. Preparamos el nudito de inicio. Nos vamos a ir por aquí. En la V hay 2 medios puntos. Ustedes van a tomar el primero. Pasan y vamos a tejer una cadenita. Y luego en el punto de al lado vamos a tejer 2 medios puntos en el mismo espacio. Así. Luego medio punto sobre cada medio punto anterior. Así. Medio punto. Este granny es súper facilito. Solo es cuestión de que ustedes miren bien la cantidad de puntos que ponemos en cada vuelta y el modelo de cada punto. Ahora, llegamos aquí a la V y en uno de los puntos tejemos punto y aumento, es decir, 2 medios puntos en el mismo espacio, y luego en el siguiente solamente uno. Entonces van a seguir tejiendo medio punto y van a hacer lo mismo en cada V. Una vez que he terminado mi vuelta de medio punto, vamos a cerrar con punto deslizado. Me voy a deslizar donde están los 2 puntos juntos en el mismo espacio. Subo 2 cadenitas y luego tejo ahí mismo un punto alto. Cadenita y en el mismo espacio vamos a hacer lo siguiente. Tejo punto alto sin cerrar y voy a tejer otro punto alto y cierro. Luego cadenita, me salto un espacio y en el siguiente vamos a tejer un punto alto sin cerrar y luego otro punto alto y cierro los dos juntos. Cadenita, me salto un espacio y tejo punto alto sin cerrar, tejo otro punto alto y cierro los dos juntos. Cadenita, me salto un espacio y voy al siguiente. Tejo punto alto sin cerrarlo, otro punto alto ahí mismo y cierro los dos juntos. Cadenita, me salto un espacio y voy al siguiente. Tejo punto alto sin cerrar, otro punto alto y cierro los dos juntos. Cadenita y lo mismo, me salto un espacio, tejo punto alto y no lo cierro, tejo otro punto ahí mismo y cierro los dos juntos. Cadenita, me salto un espacio y voy al siguiente. Punto alto sin cerrar, otro punto igual y cierro los dos puntos. Cadenita, me salto el espacio y aquí viene
la esquina donde puse 2 medios puntos. Entonces ahí vamos a tejer punto sin cerrar, vamos otro punto y cierro juntos, cadenita, y en el mismo espacio hacemos lo mismo, punto sin cerrar, otro punto y cierro los dos juntos, cadenita, y vamos a volver a hacer lo mismo, ¿sí? Y en cada esquina ponemos los 4 puntos, tal como les estoy indicando. Una vez terminada esta vuelta, vamos a cerrar. Busco el primer espacio, porque acuérdense que yo cerré los 2 puntos para hacer solo uno. Entonces vamos al primer espacio y ahí cerramos con punto deslizado. Miren cómo va quedando, qué bonito. Ahora vamos con el color turquesa más encendido. Hacemos el nudito de inicio y me voy por aquí a la esquina. Paso el hilo, subo con una cadenita y vamos a tejer en el mismo espacio medio punto, cadenita, y en el mismo espacio 2 medios puntos. Es decir que esta esquina va a tener 4 medios puntos separados por una cadenita. Ahora, en cada espacio vamos a tejer 2 medios puntos, así. Dos medios puntos. Y a la vez estoy perdiendo estos hilitos. Así. 2 medios puntos en cada espacio. Y luego en cada esquina vamos a tejer 4 medios puntos, separando después de 2 con una cadenita. Así. Todo el cuadradito. 2 medios puntos en cada espacio y en la esquina 2, cadenita y 2. Terminamos la vuelta de medio punto y me voy por aquí al primero para cerrar con punto deslizado. Me voy a deslizar al medio, donde está la cadenita de separación entre los 4 puntos. Subo una, 2 cadenitas y luego un punto alto y cierro. 2 cadenitas y en el siguiente espacio vamos a hacer lo mismo que hicimos con el color amarillo. Tejo punto alto sin cerrar, luego otro punto alto sin cerrar, cierro y hago un solo punto. Luego vamos a tejer 2 cadenitas y en cada espacio entre los 2 medios puntos vamos a tejer punto alto sin cerrar, punto alto y cierro haciendo uno solo. Luego 2 cadenitas y en el siguiente espacio punto alto sin cerrar, otro punto alto y cierro haciendo uno solo. 2 cadenitas
y vamos al espacio siguiente haciendo lo mismo. Punto alto sin cerrar, el siguiente punto, cierro para hacer uno solo. 2 cadenitas. Y hacemos lo mismo en el siguiente espacio. Dos cadenitas, punto alto sin cerrar, punto alto y cierro haciendo un solo punto. 2 cadenitas, voy al siguiente espacio entre los 2 medios puntos, punto alto sin cerrar y el siguiente punto lo cierro para formar uno. 2 cadenitas, así, 2 cadenitas y en la esquina vamos a hacer 4 puntos en medio de los dos. Por aquí está la cadenita de separación. Como es un hilo bien finito, tienen que estar con un poquito de paciencia. Aquí, punto alto sin cerrar y luego otro, cierro y hago uno solo, 2 cadenitas y en el mismo espacio como es esquina hacemos lo mismo. Así, y luego separamos con 2 cadenitas y volvemos a repetir lo mismo. Terminada la vuelta voy a cerrar en el centro, aquí, no en el primer punto. Ahora vuelvo con el color naranja más clarito. Vamos ahora al centro, en la esquina. Paso el hilo y tejemos una cadenita. En el mismo espacio tejemos medio punto, una cadenita y 2 medios puntos. Ahora cadenita y en el siguiente espacio 2 medios puntos. Cadenita, en el siguiente espacio 2 medios puntos. Cadenita, 2 medios puntos. Cadenita, 2 medios puntos. Cadenita, 2 medios puntos. Cadenita. Y lo mismo, 2 medios puntos, cadenita, 2 medios puntos, cadenita, 2 medios puntos. Estamos ya en la esquina y tejemos 2 medios puntos, cadenita, 2 medios puntos en el mismo espacio, es decir, 4 medios puntos separados de cadenita porque es una esquina. Y así vamos a terminar esta vuelta. Una vez terminada mi vuelta de medio punto, vamos a hacer otra vuelta con el mismo color pero de punto alto, siempre respetando las esquinas donde vamos a poner 4 puntos. Entonces
en el primer medio punto vamos a cerrar con punto deslizado. Subo 3 cadenitas y me voy directamente al centro. Tejo 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos. Aquí ya no va a haber cadenas de separación, solo vamos a ir tejiendo punto alto sobre cada punto anterior. Así. Y como les digo, cuando lleguen a la esquina, tejen 2 puntos altos, 2 cadenitas y 2 puntos altos. Miren, amigas, yo terminé la vuelta con punto alto en color naranja bajito. Ahora, como yo quiero que me cuadren las vueltas, a diferencia de la tapa, aquí yo hice 2 colores más para poder cerrar con medio punto de color naranja más encendido. ¿Sí? Pero acá, como la profundidad de la cajita es diferente, entonces después del tejido de color naranja estoy haciendo una vuelta igual que la que hice en la tapa, de medio punto, para poder enganchar en el borde. Y en cada esquina vamos a poner un punto de cada lado, es decir, ingreso por aquí y del lado de acá tejo mi medio punto y voy a tejer uno más, es decir, 2 en esta esquina, en este lado. Ahora, para pasar a la otra esquina, ¿sí? De este lado, tejo en el mismo espacio 2 medios puntos. Como ven ustedes aquí, ¿sí? 2 en este lado y 2 de este lado, para que al seguir tejiendo esto quede enganchado en la esquina. Aquí yo puse 4 puntos en la esquina porque el hilo es más delgadito. Acá solo puse un punto, porque este hilo es más gruesito, es lana holandesa, como les había dicho. Ahora voy a seguir tejiendo medio punto en cada espacio, no sobre cada punto, en el espacio. Igual hicimos en la tapa. Para ayudarme, los primeros puntos los hago así, porque puede hacer que el crochet no me dé para poder jalar. Así. En cada espacio. Termino con medio punto. Bien, amigas, una vez terminada mi vuelta de medio punto,
Obviamente en el primer medio punto cerré con punto deslizado, subí con 3 cadenitas, tejí el siguiente punto y para enganchar sobre el tubito van a ver cómo lo voy a hacer, porque las 4 esquinas es lo mismo. Ya tejí aquí mi punto de este lado y ahora para pasar acá simplemente el hilo con el que hago mi lazada tiene que ir detrás del tubo. Entonces tejo mi lazada y con mucho cuidado y paciencia me voy al espacio sin que se suelte el hilo del siguiente medio punto. Ahí paso y tejo normalmente el punto alto. Y de cada lado, de aquí y de acá, solo va un punto y un punto. Y termino el resto con punto alto para luego indicarles cómo pasar al siguiente color. Miren, amigas, qué bonito que ha quedado. Yo me quedé en el hilo de color turquesa, pero de la misma manera he ido aumentando el resto de los hilos en el orden de los colores. Miren cómo está. Ahora ha coincidido que según el orden finalizo al igual que en la tapa con el hilo de color naranja más oscurito. Y lo único que he hecho es poner medio punto sobre cada punto anterior. Los puntos anteriores son con punto alto, solo el borde con medio punto, para que se vea bien trabajadito. Ahora, en la esquina, para recordarles nada más, voy a poner el medio punto de este lado y tengo que tomar el crochet de esta manera para poderme acomodar. Y ahora el punto del otro lado, de la otra esquina, simplemente voy por acá y viene a ser el mismo punto de donde estoy agarrando, tanto de este lado como de este. Me van a disculpar por la sombra que se genera, pero ya se me hizo un poquito tarde. Ya no tengo mucha luz. Listo. Simplemente así y se acomoda. Tal como hice en la tapa que les mostré al principio. Y termino obviamente el resto con medio punto sobre cada punto anterior. Vamos ya casi terminando. Y acá solo voy a recortar. Y voy a la esquina para cerrar con punto deslizado. Ahí. Vamos a rematar. Y luego ese hilo obviamente lo vamos a perder. Y así es como nos queda nuestra cajita. Miren
qué linda que quedó mi caja. Ahí está, toda bien elaborada. Yo le voy a poner un cartón encima, en la base, porque voy a guardar joyas, o mejor dicho, mi hija es la que va a guardar porque la cajita es para ella. Miren por debajo cómo queda. Qué bonito, y ahí está la tapita. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que muy bonita? Miren cómo quedó. Ahí está mi cajita. He reciclado su estructura y la he transformado. Obviamente no todas tienen la misma estructura que yo tengo, pero sí pueden comprar una cajita en MDF del mismo tamaño y hacer los grannies. Pero en este caso lo que podrían hacer es tejer el borde en una sola pieza y cerrar para luego pegar con silicón. Es cuestión de que se pongan las pilas nada más. Yo ya les estoy dando solamente la idea y en ustedes está mejorarla y hacer lo que gusten con estos hermosos grannies. Déjenme en la caja de comentarios qué quieren tejer en sábado de manualidades. A todas trato de leerles. Y si les gustó mi video, denle dedito arriba y muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que sean notificadas de mis nuevos videos. No sé si ya vieron mi reportaje, estoy muy alegre porque me gané un espacio en Diario Metro. Ellos apoyan con sus auspiciantes a algunos emprendedores ecuatorianos, porque estamos en temporada de ser orgullosamente ecuatoriano. Espero que le hayan visto ya y que les haya gustado también. Y yo no les canso más porque estoy con algunos trabajos ya de la temporada que dentro de poquito los van a ver. Ya nos vemos. Bye.